Bienvenidos al Centro Cristiano Internacional Cielos Abiertos. Estamos a la expectativa de lo que Dios hablará a tu vida a través de esta hermosa palabra. Dios te bendiga. Bienvenidos. Gracias por estar nuevamente en este devocional Unos Minutos con Dios. El día de hoy estaremos hablando de un tema importante. Alerta, no te desenfoques. A lo largo de nuestro caminar como cristianos, nos encontramos con diferentes situaciones que tratan de desenfocarnos y de desviarnos de nuestro propósito, de nuestro llamado y nuestra asignación. Esto es lo que estaremos hablando en los próximos minutos. Bienvenidos. Entiendo que constantemente recuerdas ese pasaje tan importante que se encuentra en la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8, y que constantemente lo escuchas tal vez en muchas prédicas, en muchas enseñanzas. Y bueno, el día de hoy estaré abordando algo interesante en donde el apóstol Pedro nos alerta a no desenfocarnos de el llamado, del propósito que Dios nos ha dado, y que debemos de tener mucho cuidado en cada paso que damos, en cada decisión, debido a que Satanás aprovechará cada ocasión para tratar de desviarnos y de engañarnos para que nosotros no podamos lograr caminar en esa asignación y en ese propósito por el cual estamos aquí en esta tierra. La Escritura nos dice, primera carta de Pedro 5:8, lo siguiente: estén alerta, cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. El versículo 9 nos dice, manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo también está pasando por el mismo sufrimiento. Observemos algunas cosas. Lo importante de esta enseñanza o de este devocional es que el apóstol Pedro nos está desafiando a estar alerta. Pero, ¿de qué debemos estar alerta? La Escritura nos habla y nos dice que debemos de estar atentos a todas aquellas maquinaciones del diablo, porque él está constantemente tratando de que el cerco que Dios tiene de protección sobre nuestras vidas se rompa. El cerco no lo puede romper Dios, el cerco no lo puede romper Satanás. El cerco lo rompemos nosotros o abrimos ese espacio a través de nuestras decisiones, a través de nuestras acciones, a través de nuestras palabras. ¿Qué significa para el cristiano estar alerta? Bueno, el término alerta hace referencia a una situación de vigilancia o atención, un estado o una señal de alerta. Esto es un aviso para que se extremen precauciones o se incremente la vigilancia. Una persona que está alerta es aquella que está atenta a ciertas situaciones o a ciertas cuestiones. Entonces, ¿de qué tiene que estar alerta el cristiano? Dice el apóstol Pedro, cuídense de su adversario o de su gran enemigo, el diablo. Satanás todos los días diseña estrategias para vencer al cristiano. El cristiano, por su parte, no debe ignorar sus maquinaciones. Lo dice la Escritura en 2 Corintios 2:11, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues ya conocemos sus maquinaciones malignas. Aquí, a través de este pasaje, nos habla acerca de que el enemigo nos va a atacar a través del engaño, a través de sus malas intenciones, a través de sus planes de destrucción, porque él viene a robar, matar y destruir. Estamos conscientes, conocemos al enemigo, pero muchas veces pasamos por alto esta situación. Y cuando dice el apóstol Pablo que ya conocemos, quiere decir que el Espíritu Santo nos advierte y nosotros estamos conscientes de todos aquellos ataques que el enemigo hace. El apóstol Pedro también nos dice que Satanás anda al acecho como un león rugiente. Esta expresión demuestra un enojo e ira hacia todo aquello que ha sido redimido por la sangre del Cordero. El enemigo sabe que todo aquel que nació de nuevo, ahora él no tiene potestad sobre ellos. Así es de que él lo único que va a hacer es, a través de todas sus estrategias, todas sus maquinaciones, tratar de que nosotros caigamos en esa trampa y nosotros seamos los que
llevemos en acción aquellas decisiones que van a abrir esa puerta o esa facilidad al enemigo para poder atacarnos. El Salmo 91 del 3 al 5 nos dice: Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Quiero hacer una pausa aquí para decirte que el Salmo 91 nos abre un mundo espiritual en donde hay una guerra terrible en contra de tu persona, porque aquí dice primeramente que en la guerra espiritual Dios, cuando te llama, Él promete protegerte y dice: Dios te librará del lazo del cazador. El lazo del cazador, este es un espíritu, son espíritus de engaño que pretenden atarte. Observa lo que hace el lazo, es atar. Entonces lo que va a hacer esos espíritus es tratar de atraparte, de engañarte, de inactivarte para que tú no puedas hacerle daño al enemigo ni a todos sus planes que él tiene los puedas desvanecer. El cazador representa a Satanás mismo, que está al acecho y está esperando una oportunidad para que esa puerta se abra y entonces poder atacarte. Dios pone un manto de protección, nos lo dice el Salmo 91, y ese manto de protección siempre estará ahí vigente, siempre y cuando tú permanezcas dentro de ese manto, debajo de sus alas. Dios, cuando extiende sus promesas, amado hermano, su palabra se vuelve como un escudo en nuestra vida. Y esto tienes que tenerlo en cuenta para que siempre estés meditando en la Escritura de día y de noche, pues ella te va a fortalecer, te va a ayudar, te va a direccionar y te va a dar luz en medio de cualquier situación que estés pasando. La Escritura nos dice que Dios nos da seguridad, no nos abandona y tampoco nos deja a nuestra suerte. Él envía a su Espíritu Santo para llenarnos de poder y autoridad. Jesús mismo dijo que no nos dejaría solos, que enviaría al Consolador para que estuviera con nosotros todos los días. Así es de que Dios nos llena a través de su Espíritu Santo para darnos poder, autoridad, para poder vencer en el día del mal. Romanos 8:15 nos dice: y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo, en cambio recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre. Qué hermosa palabra, ¿no crees? Aquí la Escritura nos está hablando que nosotros, como haciendo una referencia entonces al Salmo 91, es que tenemos al Espíritu Santo que nos da la autoridad, que no nos hace retroceder y que nos mantiene firmes, y entonces así en esa situación o en esa condición de autoridad nosotros no podemos temer al terror nocturno, que este es un espíritu de miedo que se desata por la noche. Tampoco podemos tener miedo a ninguna saeta que vuele de día, es decir, otro espíritu que trata de atraparnos a través de esas flechas, y tampoco debemos de estar temiendo a toda aquella pestilencia que se pueda desatar por la noche. Es decir, las pestilencias no es otra cosa más de que pandemias, enfermedades virales de muerte que están sucediendo alrededor del mundo. Dice la Escritura que nosotros no debemos de temer a eso, porque Jesús, porque Dios, porque el Espíritu Santo es nuestro escudo. También observa que la Escritura en el Salmo 91 nos dice que hay un espíritu de muerte que se desata durante el día. De todo esto Dios nos protege cuando tú estás debajo de sus alas. Dice el apóstol Pedro que el enemigo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. ¿Quiénes son candidatos para ser devorados? La Escritura nos registra en Deuteronomio capítulo 25, versículos 17 al 19, un hecho lamentable que sucedió con el pueblo de Israel cuando iban camino a la tierra prometida, en donde una tribu llamada los amalecitas los atacaron. Pero mira, veamos lo que dice el pasaje. Esto es muy interesante. Abre tus oídos espirituales para que entiendas quiénes son los candidatos que el enemigo puede devorar. Bueno, dice la Escritura: nunca te olvides de lo que los amalecitas te hicieron cuando salías de Egipto. Te atacaron cuando estabas cansado y agotado e hirieron de muerte a los más débiles que se habían quedado atrás.
no tuvieron temor de Dios. Por lo tanto, cuando el Señor tu Dios te haya dado descanso en la tierra que te da como preciada posesión, destruirás a los amalecitas y borrarás su memoria de la faz de la tierra. No lo olvides nunca. Aquí encontramos enseñanzas profundas e importantes necesarias para nuestro aprendizaje del día de hoy, en donde el tema es alerta, no te desenfoques. La Escritura nos está hablando aquí en Deuteronomio y nos dice que los primeros candidatos para ser devorados son aquellos que están cansados. El cristiano puede cansarse si no pone todas sus preocupaciones delante del Señor, si no las echa. Lo dice claramente la Escritura en 1 Pedro 5:7, en donde Él nos demanda que echemos todas nuestras ansiedades, todas nuestras preocupaciones delante de Dios, porque Él se preocupa por nosotros. ¿Quiénes son los candidatos para poder ser devorados por el enemigo? Los cansados son aquellos que no renuevan sus fuerzas en el Señor, no refrescan su alma en la palabra. Mira lo que dice Isaías 40, versículos 29 al 31. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. La Escritura nos está hablando y nos dice que nosotros podemos descansar en Dios. Desafortunadamente muchas veces no lo hacemos así y es por eso que estamos sufriendo los estragos y los embates que el enemigo hace día a día, porque no nos tomamos un tiempo para poder descansar en Dios. Queremos descansar por la unción de nuestro hermano, de nuestra hermana, por la oración de nuestro hermano, de nuestra hermana, que nos hacemos dependientes de ellos, pero no nos hacemos dependientes de Dios. La Escritura nos habla claramente que nosotros debemos de renovar nuestras fuerzas en Dios. ¿Quiénes son aquellos que son candidatos para ser devorados por el enemigo? Bueno, los que están agotados. El ministerio, mi amado hermano, es muy demandante. Mientras más avanzas, más pesada se vuelve la atmósfera, la carga, el compromiso, la responsabilidad. El enemigo entonces enviará cada vez más y más mercenarios capacitados, espíritus más fuertes para tratar de atacarte y de debilitarte. Isaías 40:31 nos dice claramente: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Mi amado hermano, refúgiate en Dios, corre y empieza a vivir la nueva realidad en Cristo, porque Dios renueva tus fuerzas como las del búfalo, y si Él lo hace así, entonces no habrá nada ni nadie que pueda detener lo que Dios ya tiene diseñado para ti. ¿Quiénes son los candidatos para ser devorados? Bueno, la Escritura nos dice también que los más débiles que se quedaron atrás. Observa en Deuteronomio, nos lo dice claramente. ¿Quiénes son los débiles? Bueno, estos son aquellos que no pueden soportar el desierto, la prueba, la tribulación, la tentación, los procesos. Estos son aquellos que no lograron desarrollar resistencia. Estos son aquellos que fácilmente son movidos en sus emociones y sus sentimientos. Estos son aquellos que aún dudan de las promesas que Dios les ha entregado. Estos son aquellos que fácilmente pueden ser movidos de su fe. Estos son aquellos que no le dan importancia a la posición que ocupan. Esto es algo increíble. Y Romanos capítulo 5, versículos 3 al 5 nos dice: también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia, y la resistencia desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Siempre debo de estar consciente que toda victoria que Dios me entrega cuando yo hago algo por Él o a través de su palabra
Esta debe de ser entregada y rendida a los pies de Cristo inmediatamente para que no venga el ego, el orgullo, para que no se abran puertas en donde el enemigo pueda atacar fácilmente. No debo permitir que el enemigo penetre con sus dardos y flechas. Efesios 6:13 nos habla y nos dice, por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así después de la batalla todavía seguirán de pie firmes. Y luego dice en el versículo 14 cuando inicia, defiendan su posición. Esto es algo increíble porque la Escritura nos habla también en Romanos 5 del 3 al 5 que acabamos de leer, que nosotros debemos de defender nuestra posición, pero que a través de toda dificultad nosotros vamos a desarrollar resistencia, nosotros a través de la resistencia vamos a desarrollar firmeza de carácter, a través de la firmeza de carácter vamos a fortalecer nuestra esperanza y la esperanza nunca nos dejará en vergüenza. ¿Por qué? Porque si nosotros nos mantenemos firmes y nosotros estamos cubiertos y metidos dentro de las alas del Señor, entonces nosotros vamos a poder resistir al enemigo en el día del mal. La Escritura nos habla y nos dice que no solamente tú estás pasando por una situación complicada. La Escritura nos dice que toda la familia en Cristo, en todo el mundo, está pasando por situaciones difíciles, tal vez más difíciles que las que tú hoy estás atravesando. Y por eso el apóstol Pedro se preocupa al decirnos, estén alerta. Mi amado hermano, no te desenfoques. Yo estoy consciente que el caminar en Cristo no es fácil. Muchas veces nos hemos encontrado en esa situación de sentirnos débiles, de sentirnos que nos falta el aire, de sentirnos como que si no existiera mañana. Pero ¿sabes qué? Dios tiene un propósito para ti y tú no puedes marcharte de esta tierra sin antes cumplirlo. Si este devocional bendijo tu vida, por favor, ayúdanos compartiéndolo, llevándolo a aquellas personas que necesitan escucharlo. Te agradecería si nos dieras un like y recuerda, nos vemos en el siguiente devocional. Bendiciones de lo alto. Shalom.